Bien, a continuación en este video vamos a darte respuesta a una serie de ejercicios que te hemos ido planteando a lo largo de este capítulo número 2. Y bueno, queremos que te enfoques, queremos que prestes muchísima atención. Para estas alturas ya tú debes haber generado tus propias respuestas y simplemente queremos que las compares con las nuestras. Nosotros te estamos preguntando en este primer ejercicio cuántas y cuáles son las monoondas impulsivas. Recuerda que una monoonda impulsiva siempre será más fuerte que una monoonda correctiva o una onda correctiva. Entonces, si nosotros hacemos un análisis objetivo, como te hemos prometido que debe ser este entrenamiento, vamos a encontrar que 9 es mucho más grande, mucho más fuerte que 6. En este caso, esta sería una onda impulsiva, esta sería una onda correctiva. Y lo mismo sucede con esta onda 8. Ahora, si nosotros lo analizamos aquí, podríamos decir que esto sería una corrección porque esta onda es más débil que esta de acá, pero precisamente un proceso de compactación que se está haciendo aquí, de estas tres monoondas, más adelante te lo vamos a explicar más en detalle por qué y cuándo se compacta. Entonces lo que hacemos es que manejamos una velocidad ya de todos estos tres movimientos, la cual es de 10. Si lo comparamos con toda esta caída aquí, donde estamos haciendo otro proceso de compactación y tiene velocidad 8, entonces ya sabemos que la subida toda es impulsiva y que la caída hasta aquí es correctiva. Y lo mismo ocurre con este movimiento de aquí compacto que tiene una velocidad de 9. Ahora, lo más interesante es entender la fractalidad del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de estos movimientos compactos, piensa por un momento en las zonas de color amarillo, cumplen con ese patrón. Es decir, esta onda es impulsiva, esta onda es correctiva, nota que 5 es menor a 7, esta onda de aquí es impulsiva, esta onda de aquí es correctiva, nota que 4 es menor a 6 y aquí tenemos nuevamente una onda impulsiva. Aquí continúa el patrón, esta onda es impulsiva porque es mayor a 5, esta onda 7 es impulsiva porque es mayor a 4 y aquí terminaría esta serie de datos en este primer ejemplo. Entonces, ¿cuántas y cuáles son las ondas impulsivas? Yo diría que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto hablando de monoonda a monoonda. Y hablando ya en movimientos superiores compactados, entonces tendríamos esta monoonda de aquí como impulsiva y esta toda compacta de acá también como impulsiva. Para este segundo ejercicio tenemos la pregunta de cuántas y cuáles son las ondas correctivas. Notemos que empieza ese movimiento bajista con una velocidad de 5 y el siguiente movimiento alcista, a pesar de que es más grande, tiene una velocidad de 3. Como hemos dicho, generalmente los impulsos son más grandes, pero tenemos excepciones, como este caso donde esta corrección es más grande que el impulso previo, notamos por su velocidad. Entonces habría que decir que en este caso tenemos una onda correctiva. Vemos que la siguiente onda bajista después de la correctiva es fuerte. Por defecto entonces tenemos solo una monoonda correctiva, en este caso la del centro. Bien, para este tercer ejercicio nosotros vamos a continuar haciendo comparación de velocidades, de fortalezas. Es así como queremos que desde esta parte inicial te acostumbres a hacerlo. Yo no podré saber si esta monoonda de aquí es impulsiva o es correctiva hasta que la mida. Cuando la mida y la compare con la fortaleza de esta primera de acá, sabré quién es quién. Esa es la manera de poder identificarlo. Aunque tú no lo creas, nosotros hemos encontrado en toda nuestra investigación que este es uno de los errores más frecuentes y más fatales que cometen, como te lo hemos dicho ya, incluso reconocidos heliotistas. Simplemente le colocan etiquetas de manera arbitraria, de manera poco lógica, poco práctica a los conteos, y eso termina haciendo que posteriormente esos conteos se tengan que cambiar
y que además las proyecciones que se hicieron sobre los mismos hayan sido completamente equivocadas. Entonces, si esta monoonda de aquí tiene una velocidad de 6 y 6 es inferior a 10, entonces ya sabemos que esta es impulsiva y que esta es correctiva. Nota que esta tiene velocidad de 7. 7 es mayor que 6. Entonces esta de aquí, por ser mayor, por ser más fuerte, entonces también es impulsiva. Esta de aquí tiene una velocidad de 5. 5 es inferior a 7, por consiguiente es más débil y en este caso sería una onda correctiva. Y aquí tenemos entonces que esta tiene una velocidad de 6. ¿Cuántas y cuáles son las ondas correctivas? Sería esta de aquí, una, y esta de aquí, dos ondas correctivas en este ejercicio. Bien, en este cuarto ejercicio preguntamos cuántas y cuáles son las ondas impulsivas. Comenzamos a analizar esta secuencia. Notamos que el primer impulso alcista tiene una velocidad de 12. Como dice Gilberto, vamos a comparar con el bajista que tiene 11. Por defecto, estamos diciendo que está corriendo aparentemente a la baja y que se está impulsando al alza. Lo demuestra con esa M3, que tiene una velocidad de 13, es decir, más fuerte que la corrección previa. Y luego el movimiento M4, el movimiento bajista como M4 tiene una velocidad de 10, vuelve a ser una corrección bajista y el último impulsa con una velocidad de 11. Podemos decir entonces que las monoondas fuertes son las alcistas, en este caso son 3, la M1, la M3 y la M5. Una vez más, antes de despedirnos de esta serie de ejercicios, John, yo quiero insistir sobre lo siguiente. Por internet nos vamos a encontrar con una serie de conteos que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, vamos a encontrar personas diciendo que de pronto esto es un impulso y cuando se dan cuenta que esto transcurre, ellos tienen una proyección, vamos a suponer bajista, comienzan a decir que esto se va a ir hasta tal zona, pero cuando se dan cuenta que esto transcurre, este movimiento que tú llamas M3, entonces terminan diciendo y cambiando el conteo diciendo, no era un impulso, era una corrección y ahora el impulso es para arriba. Pues ¿de qué sirve hacer ese tipo de cosas cuando ya tú te equivocaste, cuando tú hiciste proyecciones en venta, cuando tú recomendaste a lo mejor un stop loss aquí y todo esto estaba completamente equivocado? El tema no está en si te equivocas o en si tú tienes un acierto en tu análisis. El tema está en que tú no puedes llamar a esto como una monoonda impulsiva cuando sabes que es más débil que la onda previa. Esto podría parecer ante los ojos, los oídos de muchos estudiantes de este entrenamiento algo completamente obvio y en realidad lo es, pero nosotros queremos destacar el hecho de que esta es la forma como nosotros vamos a dirigir este entrenamiento. Nosotros vamos a medir los movimientos y una vez que los midamos, ya tú tienes las herramientas para hacerlo, entonces vamos a decidir si un movimiento es impulsivo o si un movimiento es correctivo. Y no porque nosotros estemos vendidos aquí y nos convenga ver el mercado como bajista, como impulsándose a la baja, entonces de una manera completamente subjetiva, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, comenzamos a negar la realidad que presenta esta onda. ¿Cuál es esa realidad? Pues que es más débil que la anterior y por consiguiente no puede ser un impulso. Bien, hemos querido realizar estos videos complementarios a los que tú tienes en tu área de miembro del entrenamiento porque de alguna manera queremos, si se permite el término, premiar a aquellas personas que están siguiendo nuestras indicaciones. Entonces, en este video te vamos a dar respuesta a alguna serie de ejercicios que te hemos ido proponiendo y de esta manera tú podrás comparar con el trabajo que tú vienes realizando. Nosotros te estuvimos preguntando que incluso te estuvimos proponiendo que trabajaras esta data de precios desde junio del 2010 hasta mayo aproximadamente del 2011 y que nos dijeras cuántas monoondas impulsivas y monoondas correctivas tenemos en esta zona y bueno, estamos aquí precisamente para darte respuesta a todas esas inquietudes. Voy a agrandar un poco mi gráfico para que se pueda ver en detalle cada circunstancia. Acuérdate que hay una forma, o en realidad hasta este momento te hemos hablado de dos formas para medir
la velocidad de los movimientos, para medir su fortaleza y su debilidad. Y tú debes aplicarlo. Nosotros a lo mejor no lo vamos a hacer en tanto detalle en este video porque asumimos que tú lo estás haciendo, y sobre todo que uno con el tiempo adquiere la destreza para entender ciertas situaciones, aunque si bien es cierto en las etapas preliminares se deben realizar las mediciones. Entonces nosotros aquí en esta zona, lo voy a marcar en color rojo, tenemos una monoonda impulsiva. Vemos que aquí se está iniciando todo este movimiento. Ningún movimiento puede empezar con una monoonda correctiva. Es importante que se entienda de esa manera. Pero esta monoonda está subdividida. Es decir, probablemente esto sí sea una monoonda, pero vamos a suponer que lo es para gráfico semanal o en el mejor de los casos para gráfico mensual. Aquí sería entonces una polionda porque está formada por varias monoondas. Acuérdate que ese término se define de esa manera, es el agrupamiento, es la unión de varias monoondas, entonces ya creamos una polionda. Entonces las subdivisiones podrían ser perfectamente esta: impulso, retroceso. Notemos que el retroceso o la onda correctiva tiene que ser más débil que la monoonda impulsiva. Creo que desde aquí podríamos manejarlo de esta manera, aquí como una especie de Garlic pequeñito. Más adelante lo vas a encontrar en nuestras explicaciones. Pareciera aquí una especie de onda plana, irregular, y aquí continuamos con la subondulación, impulso, retroceso, y aquí tenemos al parecer el último impulso de esta data de precios. Notarás que hay algo particular aquí, y es que si tú le mides la velocidad a esta última monoonda con respecto a la anterior, probablemente te va a dar más débil, y tú a lo mejor te quedas pensando y dices, no, no es posible, una monoonda impulsiva no puede ser más débil que la monoonda, que una monoonda correctiva. Y en realidad ella no puede ser más débil es que la monoonda correctiva posterior. Pero si estamos en el final de tendencia, y eso es algo que vamos a abordar más en detalle en la onda semilla, podría ser que la última monoonda de una tendencia o de una secuencia, que esa monoonda impulsiva sea más débil que la monoonda correctiva previa. Te repito, para allá vamos. Más adelante te vamos a llenar más de detalles en este sentido, y por ahora no es importante que trabajemos con tanta profundidad este tipo de situaciones. No sé, John, si tú quisieras avanzar con la siguiente monoonda, ¿de qué manera la podríamos trabajar? Así es, Gilberto. Esta monoonda 2 se podría manejar de esta manera. La secuencia interna nos indica que así fue. Podemos notar cómo esa primer monoonda menor es más fuerte que la monoonda que finalizó la secuencia anterior. Aquí se unen, como decimos, el patrón de los dos impulsos, donde nos indica que terminó una secuencia anterior y comienza esa otra nueva. No es tan importante determinar a la final cómo se trabajó esa secuencia interna. Lo más importante es que nos demos cuenta dónde inicia y dónde termina, porque volvemos a encontrar el mismo patrón. Se unen dos impulsos y en este caso el nuevo impulso alcista es más fuerte que el que termina de manera bajista. No sé, Gilberto, cómo interpretas esa monoonda 3 alcista. Sí, antes de eso, John, quisiera de todas maneras también ratificar que aparte de las condiciones que tú has manifestado, también es importante finalmente hacer la medición de esta monoonda y que esa medición sea más débil que esta de acá, porque la primera la estamos llamando impulsiva y esta la estamos llamando correctiva, y eso solamente puede ocurrir si hay debilidad en esta monoonda con respecto a la anterior. Y con respecto a lo que tú me preguntas acerca de cómo avanza el mercado, bueno, aquí yo creo que podemos manejar esta monoonda hasta esta zona. Nosotros más adelante vamos a ver algo que se llama confirmación de finalización de pautas, y esa es una circunstancia que se está dando por aquí en esta zona. De hecho, esto se conoce en la onda semilla como puntos de inflexión. Quiere decir que el mercado comienza mucho más fuerte de lo que termina por acá en esta zona, y en la expresión de esa fortaleza es precisamente donde nosotros encontramos que todo este segmento de aquí hasta acá es impulsivo con respecto al segmento previo. Ahora, aquí hay una circunstancia muy importante, y es que de nuestra óptica, de nuestro punto de vista, este movimiento está terminando aquí y no acá, en este movimiento de acá, precisamente porque cuando uno comienza a evaluar las fortalezas y las debilidades involucradas en esta zona,
va a encontrar que esa circunstancia es mucho más lógica y es mucho más probable que terminarlo donde tengo la flecha en este momento. Ahora, si terminamos aquí, John, no sé cómo puedas tú explicar la existencia de esta monoonda bajista correctiva de esta zona. Claro que sí, Alberto. En este caso, el precio sí empieza a impulsarse de manera bajista porque notamos esa microsecuencia interna que se encuentra involucrada en ese momento, y esa primera monoonda bajista es más fuerte que la previa alcista. Ahí dice que en este caso se cambian los papeles y pasa a haber fortaleza bajista, que lo demuestra por la debilidad alcista. Entonces ahí se instala una secuencia bajista que en general concluye donde termina la línea roja, para decirnos que efectivamente terminó la secuencia interna de esa monoonda, en este caso M4 en rojo, concluyéndola en esta zona, Gilberto. O sea que en este caso, y antes de continuar, podemos hacer lo siguiente, y es ir marcando las monoondas superiores. Son superiores porque pertenecen muy seguramente a temporalidades superiores. Más adelante vamos a hablar de un concepto que se llama concepto de grado, y seguramente ahí vamos a entender muchas cosas que para estas alturas no explicamos por no hacer de esto algo demasiado complejo. Este entrenamiento en todo caso va paso a paso. Entonces, dentro de esta monoonda 2, esta monoonda que inicia aquí y termina acá, a su vez hay una serie de subdivisiones, es decir, esto sería monoonda 1, monoonda 2, monoonda 3, monoonda 4 y monoonda 5. En esta temporalidad, esto en realidad es una polionda. Repito, en gráfico superior o grado superior podría llegar a ser una monoonda. Y en este caso aquí tenemos una serie de micro subdivisiones que no la estamos teniendo en cuenta porque no cumplen con los criterios que ya nosotros hemos dado para ser considerados como monoondas inferiores. Realmente parecieran ser descansos de toda esta monoonda superior. En ese sentido, notemos, John, cómo esta monoonda 2 que tenemos inicia aquí y termina acá, a su vez tiene una micro subdivisión. Entonces, es así como se va generando. Ya podríamos decir que en este time frame o en esta temporalidad esto sería una polionda, porque a su vez tiene micro subdivisiones. Y esto es precisamente lo que nosotros estamos explicando en el material de estudio hasta esta parte. Ahora, ya para terminar este video con esta respuesta, vamos a trabajar esta data. Esto prácticamente vendría a ser aquí la monoonda 5 en esta zona. Vamos a marcarla. Vamos a ponerle monoonda 5. Recuerden que la monoonda 4 la tenemos por acá. Y si nosotros comenzamos a subdividir de la forma como lo explicamos, entonces seguramente aquí tenemos una primera monoonda. Aquí parece ser que se está subdividiendo como hasta esta zona. Es importante siempre guiarnos en los criterios de debilidad-fortaleza. Si el mercado a partir de esta zona no comienza con fuerza alcista hasta acá, sino que esto es más débil que el movimiento bajista previo, entonces no podemos comenzar la subida en esa zona. Si comienza es aquí, pues es aquí donde debemos terminar la caída y comenzar la subida. Entonces me parece que una buena forma de interpretar todo esto podría ser hasta acá. Notemos aquí nuevamente que si bien es cierto hay un movimiento alcista, parece ser que no es muy fuerte, no confirma aquí que ha terminado esta corrección. Te repito, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora teniendo en cuenta el criterio de debilidad-fortaleza, te vas a dar cuenta que si yo termino esta corrección aquí, va a ser más fuerte que la monoonda previa. Y eso no lo podemos hacer así, porque te vas a volver como la mayoría de los heliotistas que simplemente colocan las etiquetas en cualquier parte, sin importar si esa etiqueta corresponde a una monoonda correctiva, pero esa monoonda es fuerte, más fuerte que la impulsiva. Hacer ese tipo de cosas definitivamente no nos va a llevar a buen punto. Aquí podríamos subdividir hasta esta zona. Y mira, aquí voy a hacer algo
que podría ser extraño para una persona sin el suficiente entrenamiento, y es lo siguiente: impulso, retroceso e impulso hasta acá. Nota que lo hago de esta manera porque esta zona es más débil que esta de acá. Entonces, si es más débil, es una corrección, no es un impulso. Es muy importante. Yo espero que este video desde ahora, desde este capítulo, te esté ayudando para que eso por fin quede claro. Aquí tenemos una circunstancia muy importante, John, y es el hecho de que este movimiento nuevamente es más fuerte que este de acá. Esto podría ser una onda X. Nosotros más adelante vamos a hablar de las características y las condiciones de la onda X, o podría ser que de pronto se está presentando aquí una onda irregular y está terminando aquí. Me parece que esta opción no es la mejor y probablemente esto sea una onda X. No hace parte de los temas de este capítulo, por lo tanto no lo voy a explicar, pero lo más importante es que nosotros sepamos que hay opciones para manejar este tipo de circunstancias. Si la terminamos ahí, entonces esta vendría a ser la última monoonda de este movimiento compuesto o de esta polionda, y notamos una circunstancia muy importante aquí, y es que la fortaleza de este movimiento, entre otras cosas, es más fuerte que el movimiento previo, hace pensar de que esto probablemente llegó a su final acá. Entonces, por favor, revisa cuidadosamente este video. Es posible que tú a lo mejor incluso no estés de acuerdo con ciertas cosas. Si es así, pues tú nos lo puedes manifestar para que nosotros te vayamos orientando en ese sentido. Lo más importante aquí es saber en qué estado del proceso tú te encuentras.